Ahí estamos grabando. Sí, excelente. ¿Cómo han estado? ¿Cómo han experimentado a papá en sus vidas en esta semana o han estado viviendo por la libre? Por la libre que no es tan libre, ¿no? Más bien esa es la esclava. Yo creo que la vida pues tiene sus bemoles, ¿no? Tiene sus cuestiones difíciles para todos, pero yo creo que es mucho más difícil vivir sin la participación de nuestro Padre en nuestras vidas. Entonces, imaginen todo lo que han pasado en este tiempo y que no tuvieran la voz de papá hablando a sus corazones, el amor de papá, ese abrazo que él nos da, esa ministración que él trae a nuestro corazón. ¿Qué sería de nosotros, no? ¿Dónde estaríamos? Sin embargo, gracias a Dios por él, por su amor con el que nos ama, aún cuando nosotros a veces andamos tan distraídos en tantas cosas, ¿no? En esta vida. Que si consiguiendo esto, que si consiguiendo lo otro, anhelando cosas. Digo, todavía estamos siendo tratados por nuestro Padre en ese aspecto, pero en todas estas cosas dice la palabra: deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Entonces ahí es donde está el secreto de la vida, ahí es donde está la parte interesante, ¿no? De permitirle a papá tratar con nuestras vidas, con nuestros corazones. Yo quiero invitarlos para que en su corazón reflexionen estas cosas. No sé cuántos ya vieron el ágape del domingo con nuestro hermano Chris. Estuvo hablando sobre el Salmo 23 y de verdad para mí fue algo bien poderoso escuchar eso. No sé para ustedes, pero si es que ya lo vieron, para mí fue algo de verdad bien impactante. Me, me tocó, me habló papá a través de eso y me ha hecho saber cuánto cuidado tiene mi padre para conmigo, ¿no? Me llama la atención ver que a través de todas las escrituras, siempre los que cuidaban ovejas o los que tenían ovejas, que eran pastores, como que ellos tienen una cercanía más intensa o más declarada con nuestro Padre, ¿no? O nuestro Padre con ellos. No sé ustedes cómo vean eso, pero yo veo, por ejemplo, en el caso del primer holocausto o el primer sacrificio que se ofreció a Dios en agradecimiento por sus favores. Recuerdan ahí en el libro de Génesis, cuando Caín y Abel ofrecen ambos un sacrificio a Dios. El producto de su esfuerzo, el producto de su trabajo, lo comparten y lo comparten con papá en el sentido de agradecerle por esa provisión. Y mientras que Caín ofrece frutos, legumbres que él había cosechado de la tierra y se los ofrece a Dios, Abel toma una oveja del hato de ovejas y la ofrece en sacrificio a Dios.
Y, y dice la palabra que fue más agradable el sacrificio de Abel que el Caín. Y esto mismo hizo que se encendiera una envidia, un dolor dentro del corazón de Caín, que tristemente tanto odio que decide matar a su hermano, a Abel, porque el sacrificio de él fue más agradable delante de Dios. Esta es una escena en la que vemos que Dios siempre prefiere como que a la gente que tiene trato con ovejas, como que Dios los mira mm, muy, muy cercanos a Él, ¿no? Eh, Otro ejemplo, pues, es David, por ejemplo, David que era un pastorcillo de ovejas y que precisamente le había tocado ese trabajo porque el papá de David no quería mucho tenerlo cerca de él, entonces lo que hacía era mandarlo al campo a que cuidara las ovejas. De hecho, el cuidar ovejas era un trabajo para para los empleados o los criados de una casa. Entonces, si el dueño de la casa tenía ovejas, quienes cuidaban las ovejas no era alguno de sus hijos, sino eran los criados. Pero otra vez les repito, como el papá de David no quería tenerlo cerca, entonces lo enviaba a él a cuidar las ovejas junto con los criados. Y entonces David desarrolla una amistad o una cercanía tan íntima con Dios través del proceso del cuidado de las ovejas, que nos asombra en que David tiene una cercanía tan grande con Dios en una época en la que solo se trataba de guardar las apariencias y tener una religión, como a lo mejor es el caso de nuestros días, ¿no? Mucha gente dice tener una religión, eh, guarda apariencias, se dedica a celebrar los ritos de esa religión y en lo demás, pues vive como quiere vivir, ¿no? No toma en cuenta a Dios, no le pregunta a Dios, sí le clama a Dios cuando está atorado en alguna cosa, pero no es su prioridad tener una cercanía con Dios. Sin embargo, David desarrolla una cercanía con Dios a través del cuidado de las ovejas, tanto así que para él, en lo personal, Dios se asemeja a un pastor y él mismo, David, se asemeja a una oveja que recibe los cuidados del pastor. Y más adelante, en el tiempo de Jesús, el mismo Señor Jesús habla del pueblo de Israel como un hato de ovejas, que por cierto han sido rebeldes, ¿no? Porque muchos dicen del hato no son ovejas, sino son cabritos o son, este, pues, rebeldes, ¿no? Entonces, esa, esa comparación es de verdad siempre principal en la cercanía con Dios, en la relación con Dios. La imagen de un pastor y de ovejas siempre está presente. Incluso cuando habla del enemigo, dice que el enemigo no viene sino a robarse las ovejas, a matar las ovejas o a destruir las ovejas. ¿Por qué tanta cercanía por qué Dios habla tanto de ovejas? Por qué tiene esa fijación Dios tal pareciera, ¿no? Bueno, cuando tú analizas
cómo es una oveja en su desarrollo, en su trato, en su vida. Entonces te das cuenta del por qué Dios escogió a este animalito, a este mamífero, para ser un ejemplo de de nuestra comunicación con Él y de Él con nosotros. Permítame un momento. Gracias. Es que se me escapó una ovejita por aquí y andaba yo correteando. No, lo que pasa es que a veces mi esposa se pone tan cerca que me da feedback ¿qué es eso? Que escucho, me escucho yo mismo y eso me hace que me esté atorando en lo que estoy hablando con ustedes. Por eso de repente me ven así como que, ¿qué onda con el pastor? ¿Se le está yendo la idea o qué? No, lo que pasa es que me estoy escuchando, a la vez estoy hablando, pero me escucho retardado, no retardado, retardado. Entonces, hablo algo y luego sigo escuchando el eco, algo. Y entonces eso hace que me distraiga mucho, perdón. Bueno, regresando al punto, lo importante es lo que Dios nos está diciendo hoy, ¿no? Y de verdad, a veces Dios nos dice las cosas y la parte, quizás la parte donde a veces nos atoramos es cómo digo lo que estoy sintiendo en mi corazón, cómo digo lo que Dios me está diciendo en mi corazón que comparta, ¿no? Esa parte a veces no es sencilla porque uno trata de expresarlo con palabras lo que uno está sintiendo en su corazón, lo que uno está sintiendo en su espíritu. Algunos lo hacen con música, como los músicos, otros con poemas, otros con una oratoria fluida, porque, porque la tienen. Pero poner aquí en cada uno de nosotros, cosas que Dios nos dice, que Dios nos hace sentir, tienen una comunicación con Dios, sienten en su corazón cosas que Dios les dice, pero a veces no saben cómo expresarlo. Y lo importante de todo esto es recibirlo, vivirlo y también compartirlo. Porque es importante compartir eso. Bueno, regresando otra vez a lo de las ovejas y el pastor, es una cosa tan cercana, tan vivencial, tan clara, eh, que como el pastor tiene una cercanía con sus animalitos, con sus ovejas. Eh, por qué Dios no nos comparó con leones o con caballos o con, no sé, con otro animalito, otro mamífero? No sé por qué, pero Dios nos hizo saber que somos para Él como ovejas. Tal vez sea porque la oveja es un animalito que necesita de tanto cuidado, protección, cercanía con su pastor. Tal vez sea porque es un animalito que es tan susceptible, tan dependiente, tan eh, manso, ¿verdad? Pero esta es precisamente la idea de Dios para nosotros, de vernos así, como alguien que requiere de su cuidado y de su protección. Entonces, el trabajo de Dios para con nosotros no es el de estarnos arriando como a los chivos, ¿verdad? Si usted se fija, los, los, los chivos es hay que arriarlos, o sea, hay que ir
detrás de ellos, gritando o aventando piedras o golpeando a lo mejor una vara o algo, y así van avanzando el acto de los chivos, ¿no? Y unos se suben por ahí y entonces les avienta el pastor, les avienta un varazo y así, pues no sé quién lleva a quién, porque los que van adelante son los chivos y atrás va el pastor. Pero en las ovejas, o por lo menos en las ovejas de las tierras de Palestina o de las tierras de Israel, o va adelante de las, y las ovejas lo siguen a él. No necesita ir gritándoles, aventándoles piedras o varazos para que las ovejas lo sigan, sino que ellas oyen su voz y le siguen. ¿Qué les dirá el pastor? Les cantará, les recitará un poema, no sé qué diga, o les hablará por su nombre. Pero lo interesante es que las ovejas lo siguen a él. Y esta es precisamente la imagen que Dios quiere que nosotros entendamos para que veamos cómo se camina en la vida divina, en la vida de Dios. La vida divina es algo que se vive así, siguiendo al pastor, caminando detrás del pastor. No es algo que se vive leyendo y diciendo, ya tengo la receta, ya sé cómo lo voy a hacer y voy y lo hago. Como cuando estoy cocinando un pastelito, o unos cupcakes o unos hotcakes o lo que quieras de cocinar. No, no es así. Esto se vive en una intimidad, en en un seguir, ¿sí? Seguir al pastor. Así es como se vive esto. Cómo se sigue al pastor? Oyendo la voz del pastor, ¿sí? Y esto es día a día, cada día. Nosotros a veces pensamos que, bueno, si yo escucho la voz de Dios, necesito que Dios me hable, necesito que Dios me diga, porque a lo mejor estamos pasando por algún problema, alguna vicisitud, y decimos, Dios, háblame, dime qué debo hacer. Y entonces Dios de una u otra manera nos habla y nosotros oímos su voz y entonces ponemos en obra lo que Él nos está diciendo que hagamos o que no hagamos y entonces vemos el efecto de bendición para nuestra vida y nos trae tanta salud eso que decimos, ok, ya Dios me dio esta palabra y así debe ser, así va a ser y así lo hemos de vivir. Entonces, después de eso, ya no volvemos a consultar a Dios, porque creemos que esa palabra es para siempre y ya no debemos estar consultando a Dios. Y nos quedamos con aquello que Dios nos dijo hace muchos años y entonces creemos que ya esa palabra es para siempre y para todo. Me acuerdo que platicaba yo con un hermano y me decía, es que a mí Dios me dijo esa palabra que está en la Biblia que dice, todo lo que te estuviera en tu mano hacer, hazlo. Todo lo que te viniera a la mano hacer, hazlo porque Dios está contigo. Dice, y entonces esa palabra la ocupo para todas las cosas. Y aunque esa parte está en la escritura, no quiere decir que eso lo apliquemos para todo. ¿Sí? Habrá un momento en el que tal vez Dios sí no, nos lo diga, que hagamos eso, pero no es para todo y no es para siempre. Día con día debemos estar pendientes de la voz del pastor para saber hacia dónde nos lleva, hacia dónde vamos.
¿sí? Y la voz del pastor no es propiedad de ningún hombre. La voz del pastor la tiene el pastor. Entonces, ¿a quién debo yo de buscar cada día? Al pastor. ¿A quién debo yo de escuchar cada día? Al pastor. ¿Quién es el pastor? Lo vimos el domingo y lo dice la palabra, ¿sí? Él es mi pastor. El Señor es mi pastor. Jehová es mi pastor. Abba es mi pastor. Y nada me faltará. ¿Sí? Entonces, necesitamos cada día caminar con el pastor, hablar con el pastor. Dice en una parte que dice, unges mi cabeza con aceite. Si has visto esa parte en el Salmo 23 que dice, unges mi cabeza con aceite. Y hay tantas cosas que se pueden entender de eso, pero por lo menos dos que yo les quisiera compartir, que Dios me está poniendo en el corazón compartir. ¿Y por qué es que unge la cabeza de la oveja con aceite? Mira, por lo menos por dos razones. Una, para que las moscas no hagan y los gusanos no hagan nido o se incrusten en la cabeza de las ovejas. ¿Sí? Amén. Jehová es mi pastor, dice Raquis. Excelente. Y, y una razón es, te digo, porque para que no se le peguen ni las garrapatas, ni los gusanos, ni cosas de esas se les peguen en la cabeza. Porque aunque puede ser en cualquier otra parte del cuerpo, no les daña, pero si es en la cabeza, sí, puede matarlas. Y a veces esto necesitamos nosotros, ¿no? En la vida de Dios, que unja nuestra cabeza con aceite para que no se nos meta ningún tipo de garrapata o de gusano, de pensamiento que nos vaya drenando, secando, perforando, haciendo vacío en nuestras vidas y que nos haga, eh, pues, caer, ¿no? En cosas que nos pueden dañar. Entonces, ese es una de las razones del por qué dice, unges mi cabeza con aceite. La otra también es porque muchas veces las ovejas andaban entre los zarzales, entre los arbustos pequeños, y hay veces que se atoraban en la cabeza, precisamente con la cabeza se atoraban ahí entre las ramas de los zarzales y no podían salir. Y cuando ya están con aceite en la cabeza las ovejas, se podían zafar, se podían liberar de esos zarzales en los que a veces quedaban atoradas y algunas que no tenían aceite, ahí se podían hasta matar, o sea, morir, eh, intentando zafarse del zarzal. Y esta era otra de las razones por las que el pastor ungía la cabeza de las ovejas con aceite. En fin, todas estas cosas nos hablan de los cuidados que Dios tiene para con nosotros. El recibir el aceite de Dios como oveja de Dios, para impedir que se eh, incrusten en nuestra mente, en nuestro pensamiento, cosas que pueden taladrar nuestra vida y llevarnos a la muerte. Es uno de los cuidados que papá tiene con nosotros, porque cuántas veces eh, escuchas cosas o ves cosas que podrían
truncar tu relación con Dios, que podrían alejarte del cuidado de Dios. ¿Sabes? Hay veces que nosotros estamos tan sensibles en nuestro espíritu que a veces una palabra que alguien nos diga o una actitud o algo que veamos o algo que incluso algo que recordemos del pasado en nosotros mismos nos puede hacer alejarnos del objetivo que Dios tiene para nosotros, del objetivo que Dios tiene para nuestra vida, porque, porque somos a veces tan susceptibles a cosas en las que nosotros escuchamos o ponemos oído a cosas que nos lastiman y entonces eso nos aleja de Dios, nos hace que nos separemos de Dios. Y Dios cuida tu vida poniéndote aceite en tu cabeza como a la ovejita que narra el Salmo 23, poniéndote aceite en tu cabeza para que ninguno de esos gusanos y de esas garrapatas y de esas cosas se te pegue en la cabeza y no te esté drenando, no te esté chupando, no te esté quitando vitalidad. Es, es maravilloso cómo el Padre nos cuida, dándonos esa palabra de unción, de aliento, diciéndonos lo que valemos para Él, lo que somos para Él, la forma en la que Él nos ve. Esa es la unción, ese es el aceite que Dios te está poniendo en tu cabeza. Cada vez que te dice Dios quién eres para Él y lo que tú vales y de dónde te has sacado y todo el amor que tiene para ti, el Padre. Sí, dice en su palabra, te he amado, dice de otra parte, que somos el objeto de su amor, que somos la niña de sus ojos, que somos para Él un especial tesoro. Eso es precisamente la palabra que Dios pone en nuestra cabeza, en nuestro corazón. De esa manera está ungido en nuestra cabeza, nos está diciendo lo amados que somos por Él. Y déjame decirte algo, que ese amor que Él tiene para con nosotros no es en base a lo que tú hayas hecho, ¿sí? Hayas hecho para Él, te ama. No, Dios no te ama por lo que tú has hecho para Él. Dios te ama porque así le plujo a Él, porque dice, porque de su sola potestad, en nuestro español sería, porque a Él le dio la gana, te ama, de su puro afecto, de su puro amor. Entonces, eh, dice en el Evangelio de Juan que, que el Hijo de Dios, que procede del seno de Dios, nos ha dado a conocer quién es Dios. Y cuando dice que procede del seno de Dios, en el original griego dice que procede de lo más profundo del interior de Dios. De ahí proviene Jesucristo, que no es otra cosa que la manifestación del amor de Dios. Ese es Jesucristo. Si tú quisieras definir quién es Jesucristo o qué es Jesucristo, es lo más interno del amor de Dios expresado hacia los hombres. Entonces, con todo esto, te está diciendo, te está ungiendo tu cabeza, te está diciendo cuánto te ama y lo que vales para Él. Él no quiere ni que te atores en un zarzar por ahí, en algún problema, en alguna situación que te haga que te ahogues y te asfixies y que te, a lo mejor que te degüelles ahí como una oveja quedaría atada en un zarzal si es que no estuviera ungida su cabeza con aceite para que se pueda zafar de ahí. ¿Sí? Entonces yo quiero invitarte para que en esta tarde, en esta noche, tú le permitas a Dios ungir tu cabeza con aceite. Cada cosa que Dios ha hecho por ti, recordarla. Cada palabra que tú sabes que Dios te ha dado a ti, traerla a la memoria,
recordarla, volverla a vivir. Con eso estás permitiendo que Dios unja tu cabeza con aceite. Y todas las cosas nuevas que Dios quiere decirte. ¿Cuántas cosas hoy hemos descubierto de todo el poder que Dios ha vaciado, ha dado a nuestras vidas? Desde el momento en el que nacimos, desde antes que naciéramos, desde el momento de la concepción. Hoy en día ya descubren los científicos que es el esperma más rápido, el más inteligente, el más poderoso de miles, de miles creo, o no sé si de millones, que es el que penetra el óvulo y que es el que hace que, o sea, que se engendre la vida, que se geste la vida de un nuevo ser. Pero fíjate lo que son las cosas, no fue el esperma más tonto, el más lento, el más cansado, el más agobiado, no, fue el más rápido, el más inteligente, el más vigoroso, el que empezó la fecundación de tu vida y de mi vida. Y entonces, con todo esto nos enseña la naturaleza que ha sido creada por Dios, nos enseña que ya desde el mismo momento de nuestra concepción somos gente que ha sido diseñada para vencer, para ganar, para ser aptos, para ser capaces, para ser, como dice él, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que comprobemos y para que anunciemos las verdades de su grandeza. Entonces, Dios se ha detenido en detalles tan específicos, pero tan claros, que dicen, ¿quién eres tú para Él? No eres el desecho, no eres lo último, no eres lo que no servía. Eres todo lo contrario, eres escogido, eres alguien a quien Dios valora, a quien Dios ama, eres alguien a quien Dios escogió. Entonces, yo puedo decirte, ¿qué es lo que falta aquí? ¿Qué es lo que nos tiene atorados? A lo mejor estamos atorados por ahí en una zarza, en un zarzal, y como la ovejita que queda atorada y no podemos salir. Pero el pastor está listo para rescatarte. Tal vez algún pensamiento llegó a tu vida de depresión, de tristeza, de soledad, de angustia o de malos recuerdos. Que están taladrando tu mente y tu espíritu y te están agobiando, te están drenando toda la vitalidad. Y te levantas en la mañana y dices, ay, otro día más. Porque te sientes agobiado tal vez. Deja que Dios unja tu cabeza para que nada de esos pensamientos pueda pegarse a tu ser, a tu cabeza. Deja que Dios unja tu cabeza diciendo quién eres para Él. Deja que Él te hable y te diga quién eres y cuánto te ama, para que tu espíritu sea fortalecido en Él. ¿Sí? El trabajo que Dios como pastor hace en nuestras vidas es un trabajo insustituible, es un trabajo definitivo, es de veras tan preciso y tan amoroso. Y yo quiero invitarlos en esta noche. Si hay alguien que Dios ha puesto una palabra
para nosotros, para compartir. ¿Qué piensan? Díganlo, compártanlo. Dios creo que hoy nos está hablando y va a seguir hablándonos a través de ustedes, a través de quien quiera compartirnos hoy. Gracias a Dios porque se conectó Genoveva con nosotros también desde la otra semana. Bienvenida, Geno. Gracias a Dios por tu vida. Qué bueno que estás aquí. De verdad nos da gusto y nos bendice verte. Bueno, aunque sea nada más ver tu nombre, pero aquí sabemos que estás. Sí. Pues bueno, yo quisiera compartir también algo de lo que ahorita, pues meditando en la palabra, ¿verdad? Que Dios nos da Ujú. acerca de recordar el pasaje, ¿no? Del Salmo 23, Jehová es mi pastor, como les envié el comentario, porque pues sabemos que hay muchos, ¿no? Que se ponen el título de pastor y la realidad es que yo pienso que el verdadero pastor, pues, es Jesús, ¿no? Aquel que da su vida por las ovejas, aquel que, pues, tiene cuidado de ellas, ¿no? Hacías la similitud de un verdadero pastor de ovejas, de un rebaño de ovejas, de animales de ovejas. Y y pues sí, el cuidado que debe de tener es es demasiado, ¿no? Con las ovejas. Aparentemente uno dice, pues nada más las saca, las guía a comer pastito y las vuelve a regresar. Sin embargo, el rebaño requiere de más atención, cuidado y es un esfuerzo bastante grande, ¿no? El que el pastor hace con un rebaño de ovejas normal, ¿no? Pero todo ese trabajo y esa labor que él hace se nos pone como ejemplo de que si él tiene cuidado de ese rebaño que es, pues, solamente un rebaño de ovejas, cuánto más cuidado tendrá nuestro pastor, ¿no? Que es el Señor, es nuestro pastor, dice su palabra. El Salmo 23 sigue diciendo: "Jehová es mi pastor y nada me faltará". Y yo oí una traducción más concreta, digámoslo así, eh, donde decían, no, yo preferiría, dice el que comentaba, yo preferiría decir Jehová es mi pastor y todo lo tengo, porque, porque teniéndolo a él, tengo cuidado, protección, alimento, calor, preocupación por mí, atención. Y me gustó esa definición, para no decir: "Y nada me faltará", más bien: "Y todo lo tengo". Esa definición me abre los ojos a decirme que tengo todo para echar mano de ello mientras yo siga al pastor. Y ciertamente a veces, como alguna oveja por ahí del rebaño, suele irse del rebaño, suele caminar quiere conocer, la curiosidad la lleva a alejarse del rebaño y el pastor dice que tiene su vara y su callado, ¿no? Que esa es otra definición también en la que el pastor usa esa vara y ese callado, pues para atraer a la oveja cuando se desbalaga, ¿no? Cuando va por otro rumbo que no es por donde va todo el rebaño. Y con paciencia y con cuidado y la vuelve a traer, ¿no? Al rebaño. Y, y es maravilloso el cuidado, como mencionabas, el aceite que es derramado sobre la cabeza de la oveja. Hay una metáfora donde comenta, ¿no? Que nuestra cabeza es como,
como si fuera pues lo que da al exterior, ¿no? Poniéndolo en esas frases. Y hay pensamientos que rodean como aves nuestra cabeza, ¿no? Dice, bueno, nosotros no podemos tener el control a lo mejor de que esas aves vuelen alrededor de nuestra cabeza, pero sí tenemos la responsabilidad si las dejamos hacer nido en nuestra cabeza. Y muchas veces esos pensamientos, esos que tú decías, esos insectos, esas garrapatas, moscas, mosquitos, todo lo que puede molestar a una oveja, abejas también, que también se les acercan a picarles los ojos. Y pues una oveja no puede, no tiene ni una cola como el caballo o la vaca que puede estarse espantando las moscas. No, no puede. Entonces, ese aceite es para que todos esos insectos que vuelan a su alrededor no las piquen, no las molesten, ¿no? Y bueno, pues eso se asemejan a los pensamientos que podemos traer por ahí rondando en nuestra cabeza. Y a veces les permitimos entrar y hacer provocar en nosotros sentimientos, pues a veces de depresión, de tristeza, de temor, de muchas cosas que nos pueden llegar a afectar. Y por eso ora de esa manera el salmista, ¿no? Unges mi cabeza con aceite. ¿Por qué? Porque puedo confiar en que aún todo eso que me puede dañar, tú tienes precaución de alejarlo, de que no me moleste, de que no haga nido en mi cabeza y pueda pues tener yo ciertas reacciones que afecten mi persona, ¿no? O mis decisiones. Y analizando de esa manera es agradable ver el cuidado que papá tiene con nosotros, ¿no? El que pueda él cuidarnos hasta de lo exterior, ¿no? De lo que nosotros a veces no tenemos esa conciencia, a lo mejor de que vienen pensamientos de pesimismo, de derrota, de depresión, de negatividad, de angustia, de muchas cosas y Él está ahí para espantarnos todos esos pensamientos, ¿no? Y es parte del cuidado que Él tiene, ¿no? Mucho más lo que un pastor hace con una oveja, pero empezando por ahí, por la cabeza, es lo principal, ¿no? Que él nos atiende como nuestro pastor. Eso es lo que a mí Dios me muestra en este estudio y pues yo creo que a cada uno de nosotros Dios nos habla, nos revela lo grande y maravilloso que Él es con nosotros, como eso, ¿no? Cuando nos ve como ovejas y Él es nuestro pastor. Entonces, una vez más podemos estar confiados en que Él tiene el control, el cuidado de nosotros. Y bueno, pues es confiar completamente en Él, mucho más en Él que ni en nosotros mismos. Nuestras decisiones o pensamientos que tengamos son traicioneros, son a veces hasta en contra de nosotros mismos. Y es mejor dejar que Él haga la obra en nosotros, en nuestra mente, empezando por ahí, ¿verdad? Entonces, bueno, pues eso es lo que yo quería compartirles y pues recordé un canto también que habla de las 99, ¿no? Que, bueno, nosotros lo cantábamos hace mucho tiempo, lo oíamos que lo cantaban en la iglesia y a mí me gustaba mucho porque yo me lo imaginaba, cuando lo oía que lo cantaban y lo cantaba yo también, me lo imaginaba así como un pastor y que dice, él dejó las 99 en el aprisco y por las montañas a buscarla fue, o sea, una oveja que se le había perdido. Y dice, la encontró gimiendo, llorando de frío, la tomó en sus brazos, curó sus heridas y la volvió a regresar al redil. Y lo demás que dice, que esa oveja éramos nosotros, o sea, no, pues a mí me gustaba mucho escuchar ese canto, cantarlo y imaginarme cómo hacía eso el pastor. Algo muy, muy bonito que recordé hoy en esta noche. Muchas gracias, Dios los bendiga a todos. Sí, gracias Raquel. No, pues es que ese canto es hermosísimo y sí demuestra. Hermano, ¿me escucha?
lo que el pastor es para nosotros. ¿Sí? ¿Se escucha? Referente a lo que estaba A hablando ver, la... ahí creo que ya no se escucha. Ajá, Escucha, a ver, se entrecorta un poquito. ya me... ¿Sí? Ahí sí, ahí te oímos bien. Sí. Respecto a lo que estaba diciendo la hermana Raquis, Ujú. puse atención y escuchaba que decía una parte de lo que es el pastor, ¿no? Acerca de su vara y lo que hace la vara, ¿no? O entendí yo mal, que es como para corregirnos la vara, pero hace años yo escuché que la vara y el callado no son para la oveja. Bueno, sí son para la oveja, pero la vara es para espantar al enemigo que viene y el callado es para sacar a la oveja que se logra, se desaparta del rebaño y logra caer vamos, en algún lugar donde no puede llegar, sino metiendo el callado para sacarte, ¿no? Hasta en eso veo que Dios no se equivocó, porque nosotros a veces, bueno, digo por mí, ¿no? Estás en el rebaño, pero te desapartas y logras caer donde no tienes que caer y aún ahí en esa caída el pastor tiene cuidado y te jala, te vuelve a jalar hacia él, ¿no? Pero vemos que aparentemente está siendo lastimada la ovejita, pero no, la está sacando de ahí, pero en esa sacada yo creo que la ovejita siente dolor porque la está jalando con el callado. Estaba yo escuchando eso ahorita y eso se me vino a la mente, ¿no? Que a lo mejor escuché mal, por eso recalco la duda, ¿no? Hermano. Entonces, eh, pues ya no alargo más, me quedo con esto. Estoy pasando una situación, un proceso muy duro hoy, precisamente hoy. Se me vino todo encima y, y parece que el Salmo 23 viene a darme esa esperanza y esa fuerza, ¿no? Que papá nos da a través de su palabra. Es todo, hermano. Gracias, Eli, gracias por eso que nos compartes. Es verdad, Dios tiene una vara con la que nos cuida, con la que nos infunde aliento. Dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y así es, ¿no? La verdad es que en medio de las situaciones bien difíciles, sabemos que no estamos solos. De verdad, eh, yo quiero decirles que todo ayuda para bien, todo obra para bien. Aún las cosas que a veces creemos que se nos está desmoronando la vida, eh, todo ayuda para bien, de verdad. Cuando estamos con papá, todas las cosas son en nuestro beneficio y es la oportunidad precisamente para ver a Dios salir a nuestra defensa, salir a nuestro auxilio, salir por nosotros. Entonces, esta es la imagen con la que debemos quedarnos esta noche, con la imagen del pastor, del buen pastor, el cual es nuestro Señor Jesucristo. Y Él es el que nos lleva a, a buenos pastos, a lugar seguro. Todo es que le sigamos, que oigamos la voz del pastor, como decíamos en un principio. ¿Cómo es que las ovejas siguen al pastor? Oyendo su voz. Dice Jesús, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Entonces, tú escucha la voz de Jesús hablando a tu corazón. Síguelo, ve con Él, camina por donde Él te está mostrando. Ahí es precisamente por donde Dios nos muestra. A veces el camino que Dios nos muestra, por donde Él camina. Me decía un compañero de trabajo con el que he estado platicando,
porque él se lleva, desde hace muchos años se lleva muy pesado con los demás compañeros. Entonces me dice, ¿y entonces ahora qué debo hacer? Dice, ¿poner la otra mejilla? Le digo, pues ese es el camino que nos enseñó el maestro. Le digo, no sé si tú tengas alguna mejor opinión o un mejor consejo que el del maestro. Y me dice, no, pues ahora sí que el maestro sabe lo que dice. Así es, Jesús es nuestro maestro y él nos dijo, cuando te den una mejilla, es tiempo de poner la otra mejilla. Y hay veces que eso no nos gusta porque nosotros tenemos a veces ideas mejores, ¿no? Para salir de ese tipo de situaciones. Pero déjame decirte que nada que nosotros hagamos es un mejor camino que el maestro nos está mostrando, que el pastor nos está mostrando. Entonces te invito para que esta noche le digas al Señor, al maestro, al pastor, guíame, pastor, guíame. Quiero caminar contigo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, por la palabra que alimenta nuestros corazones y que trae a nuestra vida verdad y justicia. Papito bueno, entregamos a ti todas estas cosas que quieren a veces alterar nuestros pensamientos, nuestras decisiones, o que nos quieren meter en cárceles de depresión, de tristeza, de soledad. Lo ponemos delante de ti todo esto. Y a cambio, escuchamos tu palabra que hoy nos ha alentado y nos ha bendecido. Y nos ha dicho que somos hechura tuya, que somos ovejas tuyas, que tú eres nuestro pastor y que no permitirás que ninguno de nosotros desbalague por ningún lado, porque tú nos sostendrás y nos llevarás en tus hombros. Padre bueno, gracias por tener un pastor. Gracias porque tú eres nuestro pastor y en ti estamos confiados. Bendice a mis hermanos que han estado aquí escuchando y bendice sus hogares. Sana sus dolencias, prospera su economía y bendice a sus hijos también, Padre, porque cada uno de nosotros estamos en tus manos benditas. Bendecimos a sus familias en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, nuestro Padre y nuestro Señor amado, nuestro hermano. Amén, amén y amén. Amén, amén. Bien, Amén. Quisiera Hermano. compartirles pues, ese canto antes de irnos. a ver, queremos escucharlo, por favor. Es, bueno, de lo que me acuerdo, ¿verdad? Sí, sí. Venga de ahí, hermana. Raquis. Dice la 99 dejo en el aprisco y por las montañas a buscarla fue. La encontró gimiendo, temblando de frío. La tomó en sus brazos, curó sus heridas y al redil volvió. Esta misma historia vuelve a repetirse. Todavía hay ovejas que perdidas van, vagan por el mundo, sin Dios, sin consuelo, sin Dios, sin consuelo, sin Dios, sin consuelo y sin su perdón. Las 99 dejo en el aprisco y por las montañas a buscarla fue. La encontró gimiendo,
temblando de frío. La tomó en sus brazos, curó sus heridas y al redil volvió. La tomó en sus brazos, curó sus heridas y al redil volvió. Gracias a Dios. Amén. Estoy con el Amén, micrófono amén. cerrado. Amén. Qué bonito, qué hermoso. Gracias, Raquis. Gracias. Nos bendice mucho escucharla. Gracias. Bien. Pues entonces nos vemos el próximo viernes, primeramente Dios. Aquí estamos, ¿eh? Y si gustan invitar a alguien, invítenlo para que se conecte también. Muy bien. Pues que Dios me los bendiga el próximo viernes. Gracias, igualmente, hermano. Que Dios los bendiga a todos. Dios les bendiga. Gracias, igualmente, bendiciones. Buenas Bendiciones. noches, Buenas bendiciones. noches. Buenas noches. Bendiciones.